El derecho a la pereza, Paula Farque. ¿Todo trabajo es saludable? ¿Acaso el trabajo es una imposición legal de una clase social para dominar a otra? ¿Cuáles son los efectos de trabajar demasiado? ¿Tendrá el ser humano derecho a la pereza entendida como descanso digno? ¿Cómo sería una sociedad dedicada al ocio en vez de una dedicada al trabajo alienado? La moral capitalista, lastimosa parodia de la moral cristiana, anatemiza la carne del trabajador. Su ideal es reducir al productor al mínimo de las necesidades, suprimir sus placeres y sus pasiones y condenarlo al rol de máquina que produce trabajo sin tregua ni piedad. Con esas palabras, Paula Farque prologa su obra El derecho a la pereza, publicada en el diario L'Égalité en 1883. Nacido en Cuba el 15 de enero de 1842, de familia de origen francesa, mulata y aborigen, su padre fue un sólido comerciante que lo envió a la escuela donde tuvo una enseñanza progresista diferente en la instrucción colonial española. En 1851 viaja a Francia instalándose en Burdeos. En 1859 se titula de bachiller e ingresa a la Facultad de Medicina en París, profesión que nunca ejercerá, pero le acercará con el pensamiento republicano que en ese momento era oposición. Influenciado por el pensamiento de Proudhon, se inscribe en la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT. Se opone al régimen de Napoleón III, lo que le vale la expulsión de Francia en 1865. Una vez instalado en Londres, conoce a Karl Marx, de quien queda deslumbrado de su pensamiento, y desposa a su hija Laura. En 1871 participa en la Comuna de París, exiliándose en España, donde conoce al anarquista Anselmo Lorenzo y al socialista Pablo Iglesias, fundador del partido PSOE. Tomó partido en la pugna entre marxistas y bakunistas, editando el Manifiesto Comunista en ese país. Regresa a París en 1883, donde escribe en el diario L'Égalité Socialiste y L'Humanité, además de dirigir el Congreso de la Segunda Internacional Socialista. En 1891 es elegido diputado. A los 69 años, Lafargue y su esposa distribuyen sus bienes entre sus trabajadores domésticos, para posteriormente quitarse la vida un sábado 25 de noviembre de 1911, envenenándose con el motivo de no ser ya una carga para sus compañeros por cuestiones de edad. Él y su esposa dejaron una conmovedora carta testamento justificando su suicidio. Sano de cuerpo y espíritu, me doy muerte antes de que la implacable vejez, que me ha quitado uno tras otros los placeres y los goces de la existencia y me ha despojado de mis fuerzas físicas e intelectuales, paralice mi energía y acabe con mi voluntad, convirtiéndome en una carga para mí mismo y para los demás. Desde hace años me he prometido no sobrepasar los 70 años, fijado la época del año de mi marcha de esta vida y preparado el modo de ejecutar mi decisión, una inyección hipodérmica de ácido cianhídrico. Su decisión de morir voluntariamente le trajo la indignación de sus contemporáneos socialistas. Algunos lo tacharon de desertor a la causa comunista y de no tener derecho a suicidarse. Entre sus principales obras se encuentra La organización del trabajo, La religión del capital, El socialismo y la conquista de los poderes públicos, El determinismo económico de Karl Marx y su obra con más resonancia, El derecho a la pereza. Su obra, El derecho a la pereza, es un alegato escrito de forma irreverente y mordaz que trata de ser una refutación al derecho al trabajo, poniendo en perspectiva el tema de cómo el trabajo merma las energías físicas e intelectuales del trabajador, la explotación de los burgueses a los proletarios fabriles, las consecuencias de la sobreproducción, la reducción de la jornada laboral y la reivindicación de una nueva moral laboral ajena a la alineación económica y que sea posibilitadora de un pleno derecho al disfrute del ocio. Nuestro filósofo ensalza la pereza en contraposición al dogma del trabajo alienante. Muestra cómo el trabajo alienado es una degradación hacia las potencialidades del ser humano y visibiliza su sacralización por parte de los detentadores del poder. Jehová, el dios barbado y huraño, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal. Después de 6 días de trabajo, descansó por toda la eternidad. En cambio, una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras, de las naciones donde domina la civilización capitalista. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que, desde hace siglos, torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda por el trabajo llevada hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de sus hijos. En vez de reaccionar contra esta aberración mental, los curas,
los economistas y los moralistas han sacralizado el trabajo. La FARC acusa que los trabajos con jornadas de 12 horas o más son lugares de explotación continua, cuando a menudo los que más sufren dolor, miseria y corrupción son mujeres y niños. Los talleres modernos se han convertido en casas ideales de corrección donde se encarcela a las masas obreras, donde se condena a trabajos forzados durante 12 o 14 horas, no solamente a los hombres, sino a las mujeres y a los niños, con el dogma del trabajo. Los obreros impusieron a sus familias, entregaron a sus mujeres y a sus hijos a los varones de la industria. Con sus propias manos demolieron su hogar. Con sus propias manos secaron la leche de sus mujeres. Las infelices embarazadas y amamantando a sus bebés debieron ir a las minas y a las manufacturas, a estirar el espinazo y a fatigar sus músculos. Con sus propias manos quebrantaron la vida y el vigor de sus hijos. Vergüenza para los proletarios. Nuestro pensador denuncia que las proclamas hacia los obreros por parte de los grandes capitalistas para aumentar la riqueza social es un engaño, pues estos acumulan riquezas lo que les permite aumentar su ganancia, mientras el obrero cada vez aumenta su miseria y se sujeta a un sistema de dependencias y el trabajo. La sobreproducción o sobretrabajo es causa de su malestar económico, que tiende a expandirse y acaparar mercados explotando otras zonas donde antes no se veía la industrialización. Los trabajadores mismos, cooperando en la acumulación de capitales productivos, contribuyen al hecho que, tarde o temprano, debe privarlos de una parte de su salario. Los capitales abundan, tanto como las mercancías. Los rentistas ya no saben dónde ubicarlos. Van entonces a las naciones felices que se tiran al sol a fumar cigarrillos, para construir líneas férreas, levantar fábricas e importar la maldición al trabajo, hasta que una mañana esta exportación de capitales se termina por complicaciones diplomáticas. De estos planteamientos se deriva que el autor de nuestro panfleto pida a los obreros consumir sus mercancías y proclamar la reducción de la jornada laboral de 12 a 3 horas, pregonando así el derecho a la pereza. El proletariado debe aplastar con sus pies los prejuicios de la moral cristiana, económica y libre pensadora. Debe retornar a sus instintos naturales, proclamar los derechos de la pereza, 1000 veces más nobles y más sagrados que los tísicos derechos del hombre, proclamados por los abogados metafísicos de la revolución burguesa, que se limite a trabajar no más de 3 horas por día, a holgazanear y a comer el resto del día y de la noche. Si la clase obrera, tras arrancar su corazón el vicio que la domina y que envilece su naturaleza, se levantará con toda su fuerza, no para reclamar los derechos del hombre, que no son más que los derechos de la explotación capitalista, no para reclamar el derecho al trabajo, que no es más que el derecho a la miseria, sino para forjar una ley de bronce que prohibirá a todos los hombres trabajar más de 3 horas por día. La tierra, la vieja tierra, estremecida de alegría, sentiría brincar en ella un nuevo universo. La FARC establece entonces un nuevo modo de relación con el ocio, entendido como el disfrute pleno de las pasiones, ocupándose de la contemplación y la devoción, de ayunos, el goce de la sensualidad, el placer de los espectáculos y representaciones teatrales. Para ello, nuestro polémico autor es optimista al declarar que la gran solución a los problemas de la explotación laboral es la máquina redentora, sin esperarse que en el siglo XXI los humanos competirían con las máquinas, e incluso cambiarían los roles donde los humanos trabajen y las máquinas estén dedicadas a la creación de arte y pensamiento. El genio de los filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del trabajo asalariado, la peor de las esclavitudes. Todavía no comprenden que la máquina es la redentora de la humanidad, el Dios que liberará al hombre de las sórdidas artes y del trabajo asalariado, el Dios que le dará ocio y la libertad. El pensamiento utópico del creador de este lúcido opúsculo es rescatable por su influencia en la posteridad, pues se le considera un clásico de la literatura socialista, que tuvo repercusión en los planteamientos de tradiciones progresistas como el anarquismo o el situacionismo, en autores como Herbert Marcuse o Lefebvre, en movimientos antisistema como antiglobalización, anticonsumismo o ecologista, que son tradiciones y movimientos contra el hiperconsumo y la hiperproductividad. Si quieres saber más de esto,
Te invitamos a leer el libro. No olvides suscribirte a nuestro canal Miradas de la Selva Política, darle like y compartir este video para ayudarnos a llegar a más gente. Hasta la próxima.